Hola, mi nombre es Daniel Lovisolo, soy estudiante de Artes Visuales del Museo Social Argentino y este video es para la Cátedra Estética 1 del profesor Pablo Javier Nicoletti. En esta ocasión voy a hablar sobre Kant, la teoría del conocimiento y los juicios del gusto. Kant concibe su pensamiento sobre el conocimiento a través de una fusión que hace del racionalismo de Descartes con el empirismo de Hume. Es decir, que por un lado toma la metodología que describió de Kant y le agrega también aquellas impresiones sensibles que nos da la experiencia de la que nos habla Hume. Fusionando entonces las ideas con lo sensible, Kant genera la razón teorética, es decir, el idealismo, donde sostiene que para conocer lo determinante es el sujeto. Conocer es construir un objeto y esa construcción la hace el sujeto, pero a partir de la objetividad. Tiene dos partes principales, que es el intelecto, que es aquello que es independiente de la experiencia, y las impresiones, que es justamente la experiencia misma. La estructura del hombre se divide en dos partes. Por un lado tenemos la sensibilidad o las intuiciones puras, que se refiere al espacio y al tiempo. Según Kant, la sensibilidad es justamente la facultad para poder tener sensaciones, la percepción, que pueden ser internas o externas. Con respecto a la sensibilidad interna, se refiere al conocimiento inmediato del sujeto, es decir, al intelecto, a la psiquis, y con las externas se refiere a las características inmediatas de los objetos. El segundo pilar de la estructura del hombre, Kant se refiere al entendimiento y lo desarrolla en 12 categorías, que es la unidad, la pluralidad, la totalidad, la realidad, limitación o negación, sustancias y accidentes, causa y efecto, acción recíproca. Y por último, la posibilidad o imposibilidad, la existencia o inexistencia y la necesidad y contingencia. Estas categorías son las representaciones no empíricas del entendimiento y la posibilidad para poder pensar los objetos. Con ellas, el pensamiento va hacia lo intuido y crea el objeto. Entonces tenemos la sensibilidad, que es la receptividad que tiene el espíritu, que es afectado y recibe representaciones, y por otro lado el entendimiento, que son esa facultad para poder representar. Estas formas son a priori porque son independientes de la experiencia. Son la estructura de la razón y la razón solo conoce los objetos que construye. Según Kant, solo conocemos la cosa cuando la construimos, pero no en su totalidad, y solo conocemos esa forma que tiene de aparecer, es decir, el fenómeno. Y todo lo que está más allá, es decir, la cosa en sí, el caos, Kant lo denomina noumeno. Kant, en la crítica de la razón pura, sostiene primero que todo el conocimiento nace a partir de la experiencia, es decir, de lo empírico o lo a posteriori. Segundo, que la experiencia da la materia y el sujeto la forma. Y tercero, que el hombre no puede conocer nada que no se dé dentro de las formas puras, es decir, de la sensibilidad y del entendimiento. Entonces, conocer es construir objetos, pero también saber cómo los hemos construido, es decir, aquellas representaciones. El conocimiento entonces es un conjunto de representaciones a la cual denominamos juicios, que son actos de un yo pensante. El conocimiento enlaza la diversidad y esa síntesis Kant le llama apercepción trascendental. Lo siguiente es una síntesis de Marcuse, La razón y revolución, que está en la ficha de cátedra de Kant. El entendimiento humano posee las formas universales que organizan los datos que nos dan los sentidos. Son a priori de toda sensación o impresión. Entonces recibimos y ordenamos estas sensaciones a partir de las formas. La experiencia presenta un orden universal y necesario solo a partir de las características del espíritu humano. Estas formas y categorías, que son las 12 que ya nombré, son universales y no derivan de la experiencia. El mundo de los objetos como orden universal y necesario es producido por el sujeto, no por el individuo, sino por los actos de la intuición y del entendimiento que son comunes a todos. Y son las condiciones mismas de la experiencia, es decir, la conciencia trascendental.
Las formas trascendentales de la sensibilidad sintetizan los datos de los sentidos dentro del espacio y tiempo. La apercepción trascendental relaciona la experiencia con el ego pensante, es decir, lo que da mi experiencia, relaciona al sujeto con la experiencia. Es el yo pensante que acompaña dicha experiencia. Es el fundamento último de la unidad del sujeto y de la universalidad y necesidad de todas las relaciones objetivas. Como solo conocemos las impresiones en el contexto de las formas a priori del espíritu, no podemos conocer qué son o cómo son las cosas en sí mismas, es decir, aquello que da origen a esas impresiones. Ahora voy a ir un poco con los límites del idealismo kantiano y la deducción trascendental de las categorías. Las categorías se utilizan adecuadamente cuando se aplican a objetos que no dan la experiencia, pero cuando queremos ir más allá de la experiencia, ahí tenemos un problema. No podemos aplicar las categorías a objetos que son trascendentales. Por ejemplo, podemos pensar en la unidad como una manzana, tal vez, pero no podemos pensar a Dios como una realidad. Cuando se quieren aplicar a entidades que van más allá de la experiencia, que no tienen un material sensible, se produce una antimonia o una contradicción. En la crítica de la razón pura, Kant, en la dialéctica trascendental, trata sobre los argumentos dialécticos generados por el uso puro de la razón en su afán por querer captar aquello que va más allá de la experiencia. Cuando la razón actúa en este modo incontrolado, va a pensar en las cosas que encarna la metafísica, que son el alma, el mundo como totalidad y Dios. Es decir, todo aquello que está más allá de las posibilidades del conocimiento, porque no podemos conocer lo absoluto, sino solo los fenómenos. Aún así, no hay nada que nos impida pensar en el mundo absoluto de los noúmenos, ya que son temas que son importantes para la humanidad. Ahora voy a meter con la ética, que es la razón práctica de Kant, que dice que no podemos conocer lo absoluto, pero tenemos cierto contacto con ello gracias a la conciencia moral, que es la presencia del absoluto o de algo absoluto en el hombre. Por un lado tenemos a la naturaleza, que es el reino del ser, y por otro lado la conciencia moral, que es el reino del deber ser. Un imperativo categórico es universal y necesario y percibe una acción como buena de forma incondicionada. La conciencia moral es la conciencia de una exigencia absoluta. Por un lado tenemos la buena voluntad, que es lo único realmente bueno, y la libertad, que es lo que le da sentido a esa decisión moral. Sin la libertad no podríamos elegir, o sea, un acto no podría ser ni moral ni inmoral. Estos argumentos nos permiten analizar aquellos temas que la razón teorética no alcanza, es decir, alma, el mundo, Dios, aunque realmente no se pueda lograr una fundamentación absoluta sobre ellos. Así, estos dos mundos quedan divididos, por un lado la naturaleza y del otro lado la conciencia. La razón teorética, la razón práctica, el ser, el deber ser, los fenómenos, los noúmenos, el mundo sensible, el mundo inteligible, el entendimiento, la razón y la necesidad o la libertad. Son dos mundos distintos, pero son lógicamente compatibles, ya que entre ellos existe una conexión. Y la necesidad de establecer la conexión entre esos dos mundos es el propósito de la crítica del juicio. La conexión entre el mundo donde las cosas son producto del sujeto, que está entre la legalidad y el orden del mundo fenoménico, y el sujeto mismo, que no está sometido a tales leyes. Las leyes surgen del sujeto, no el de ellas. La crítica del juicio o de la facultad de juzgar aborda tres cuestiones principales. La primera es la cosmología, es decir, el orden del universo. La segunda, la estética. Y tercero, la vida orgánica. Apunta a ligar el mundo sensible con el inteligible, es decir, el fenómeno con el noúmeno. Con el juicio del gusto, Kant enlaza estos dos mundos y hace una diferenciación entre los juicios determinantes y los reflexivos. Para Kant, entonces, el conocimiento es un conjunto de representaciones que llamamos juicios, con las cuales construimos objetos, organizando el mundo de dichos objetos, ya que la naturaleza es el sistema coherente de dichos fenómenos.
Un juicio es la capacidad de poder pensar lo particular como contenido dentro de lo universal. Y cuando lo universal está dado, es un juicio determinante. Lo empírico es inteligible a partir de la suposición de la existencia de una inteligencia que la ha ordenado y dispuesto para poder conocerla. El mundo sensible entonces queda subordinado al mundo inteligible. Y suponer el fundamento que el mundo sensible queda dentro del inteligible sostiene el juicio reflexionante, que intenta determinar lo trascendente dentro de la subjetividad. Y cuando satisface la exigencia de nuestro conocimiento sentimos placer o displacer. Ahora voy a explicar bien qué son los juicios del gusto o juicios estéticos. Son los juicios afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Las proposiciones son enunciados lingüísticos que expresan un juicio y su conformación sintáctica es, por un lado, el sujeto, el verbo ser que une con el predicado. Por ejemplo, mi remera es negra. Por un lado están los juicios lógicos, que son aquellos juicios de conocimiento, que los hay, los analíticos o sintéticos, a priori o a posteriori. Y por otro lado tenemos los juicios reflexivos, que son los juicios teológicos o los estéticos o de gusto. Entre los últimos encontramos los juicios sobre lo bello, donde el placer está dado por la imaginación más el entendimiento, por ejemplo cuando decimos esta flor es bella. Y por otro lado, juicios sobre lo sublime, donde el placer o displacer está dado a partir de la imaginación más la razón. Por ejemplo, cuando decimos este mar es sublime, no vamos a decir el mar es lindo, sino sublime. Los juicios de gusto o estéticos tienen 4 características principales. Son desinteresados, universales, tienen una finalidad sin fin y son necesarios. Los juicios analíticos no agregan información al sujeto. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. En cambio, los juicios sintéticos sí agregan información. Si decimos el triángulo es violeta. Los juicios a priori no dependen de la experiencia sensible. Todos sabemos que un triángulo tiene 3 lados, entonces tiene 3 ángulos. Y los juicios a posteriori nacen a partir de la observación empírica. Cuando decimos que el triángulo es violeta, tenemos primero que verlo para poder decirlo. Dentro de los juicios estéticos, lo bello nace a partir del sujeto que contempla y el sentimiento de placer que surge a partir de dicha contemplación. La belleza es subjetiva porque está en el sujeto y no en el objeto. Se produce un juego libre entre el entendimiento y la imaginación. Es decir, el sujeto trascendental a priori, y ese juego libre produce el placer de la imaginación. Existen 3 maneras de poder referirnos al placer. Por un lado, lo agradable es aquello que nos deleita, por ejemplo, tomar aire un día de verano bajo un árbol. Lo bueno es aquello que apreciamos, por ejemplo, aprobar la cursada. Y lo bello, simplemente aquello que nos place, por ejemplo, contemplar un paisaje. El entendimiento pone a jugar sus categorías con el objeto que contempla. El sentimiento de placer estético va de la mano con el juicio estético. El juicio estético no es un juicio de conocimiento, sino más bien un juicio reflexivo y trata sobre lo que yo siento. En el momento que el entendimiento queda sobrepasado por el objeto, aparece lo sublime. Por ejemplo, cuando, no sé, vemos un valle, vemos una montaña, vemos el mar. Cuando nos referimos a lo sublime, quiere decir que las categorías no pueden abarcar al objeto. Pero el sujeto quiere seguir contemplando el objeto, entonces se irrumpe la razón. En una experiencia sublime, el objeto produce por un lado placer, por eso queremos seguir contemplándolo, y por otro lado produce displacer porque desafía el entendimiento, entonces el entendimiento se queda entregado al displacer. Un ejemplo de esto sería cuando decimos, no nos referimos al mar sobre qué lindo es el mar, sino qué sublime es el mar. Es una afirmación un poco más emotiva. La razón rescata al sujeto y lo vincula con las ideas de la razón, con el noúmeno, el alma, Dios, el cosmos. Entonces, lo sublime es la apertura moral del sujeto ético hacia lo desconocido y sagrado.